Comenzamos con una parábola que es muy bonita porque de alguna manera tiene relación con otra parábola, ¿no? Y tiene que ver con la parte de la semilla. Ya habíamos hablado de la importancia de la semilla y la semilla como un símbolo de la fe de Dios, de la fe con Dios, para ser honestos. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Lucas y empezamos a leer de Lucas 8, se nos da una explicación muy linda de cómo es vivir con Jesús, digamos, cómo es vivir esta vida con Dios. Y ya de improviso nos advierte que van a haber momentos donde, a pesar de que tenemos la semilla sembrada, que va a haber todo un esfuerzo de una parte externa que va a querer que esa semilla no crezca. Entonces la primera parte interesante dentro de esto es que, por supuesto, como cualquier tema de disciplina, uno tiene que buscar más allá de la motivación, tiene que buscar la convicción. Porque si va a haber algo en contra mío buscando que yo no tenga la semilla, entonces tengo que ser consciente de que debo de hacer un esfuerzo. Por eso resulta de alguna manera a veces desmotivante o complicado el hecho de ir a misa o leer la Biblia todos los días o rezar el rosario. Y uno no lo entiende, ¿no? No lo entendemos porque no entendemos que así como Dios está tratando, o está haciendo, todo para bien, también hay alguien que a su vez está tratando de hacer todo para mal. Y entonces lo bonito y lo primero más importante de esta parábola del sembrador es que nos identifica el hecho de que van a existir personas que pisoteen como la primera o pájaros que se coman las semillas. O sea que va a haber algo hacia afuera que nos va a querer robar de nuestra relación con Dios. Entonces ya desde ahí podemos ver cómo es el juego, por así decirlo. Y no digo juego en una manera peyorativa, sino digo juego en el sentido de que hay alguien jugando a favor y hay alguien jugando en contra. Entonces yo no puedo ser ingenuo diciendo, bueno, hoy voy a leer la Biblia y después no la dejo de leer 5 semanas y luego la vuelvo a leer. Porque el punto es ese, o sea, por eso es que la naturaleza del hombre y de la mujer es eso, es decir, hay un dilema que yo uso mucho al momento de hablar en diferentes pláticas o conferencias, que es el dilema del paraíso. Y el dilema del paraíso tiene que ver con Génesis y cómo el Edén lo tenía todo, lo tenía absolutamente todo. Era un lugar perfecto, ¿no? Sin embargo, había solo una restricción. Pero de nuevo, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que todo es bueno, que todo está hecho con amor, la fuerza en contra empieza a hacernos enfocar en aquello que no es amor, aquello que no podemos tener. Y eso nos roba de la felicidad y el gozo del Edén. ¿Y cómo lo llevamos esto a nuestra vida? Muchas veces esos pájaros, esas personas que pisotean la palabra, tienen que ver con situaciones difíciles. Tiene que ver con una parte tal vez un problema financiero, un problema de salud, un problema de pareja, un problema de familia, una muerte, que es lo suficiente como para desviarnos del Edén donde estamos. Lo suficiente como para que pongamos en duda lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo suficiente para que dejemos de tener una relación. Cuando uno ve esto, creo que la parte más importante dentro de esto es que hay varios estudios de la relación con esta fe.
dentro de estos estudios podemos verlo, por ejemplo, cuando hay un estudio que se llama la resiliencia psicológica del ateísmo y los agnósticos, y empieza a ver que existe cierto dolor previo justamente al cambio, que hay ciertas formas donde podemos separarnos de la fe por un evento complicado en nuestras vidas. No es una parte en general, pero sí el funcionamiento de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Es decir, nos sucede un evento y ese evento nos hace desconfiar de Dios, nos hace desconfiar de lo que Dios tiene para nosotros. Y ese evento puede ser suficiente para decidir no creer en Dios o convertirnos en agnósticos. Porque de nuevo, dentro de lo que explica la parábola, lo que nos está enseñando es que ese va a ser un esfuerzo constante hacia afuera. Entonces van a haber temas que lo que van a buscar es que uno se fije en el árbol que no puede tener, deje el Edén y se vaya perdiendo. Y como parte interesante, normalmente siempre me gusta citar la ópera de Otelo, que se trataba, digamos, que es una ópera, pero luego obviamente era una obra de Shakespeare, pero adaptada por Giuseppe Verdi, y que lo que hace es ver la relación de los celos de Otelo y cómo alguien juega con esos celos para que Otelo pierda justamente su tranquilidad, y luego al final ese pañuelo, ¿verdad? Que, por ejemplo, dentro de la idea, tal vez para quienes no conocen, es Otelo regresa de Chipre tras una victoria militar y todos le aplauden porque es un héroe. Y Yago, que estaba resentido por no haber ascendido al puesto de Otelo, decide que se va a vengar de Otelo. Y entonces lo que quiere es sembrar la duda a Otelo sobre la felicidad de Desdémona, quien estaba en una relación con Otelo, pero le quería Yago hacer creer que ella estaba en una relación con alguien más. En este caso se llamaba alguien más Casio. Entonces Yago, que empieza a manipular y convence a Otelo de que Desdémona está engañándolo con Casio, y hace que al final la consecuencia sea que Casio pierda su cargo por pelear en este momento borracho y había sido alcoholizado por Yago, y entonces cuando pierde su trabajo Casio por estar alcoholizado, le dice Yago que vaya con Desdémona a buscarlo y a buscarla a ella para que le ayude y para sí. Entonces ella intercede con Otelo por Casio, lo cual de ahí empieza Otelo a sospechar que tal vez hay algo, todo planeado por Yago abajo. Luego de eso Yago consigue que alguien, en este caso se llamaba Emilia, robe el pañuelo de Desdémona, que era un regalo que le había dado Otelo, y se lo deja en el cuarto de Casio. Y luego Yago va con Otelo y le dice, ¿sabes qué? Yo vi el pañuelo que le regalaste a Desdémona en el cuarto de Casio. Y entonces Otelo empieza ya a entender de que hay una relación y empieza a ver de que lo ha traicionado y jura venganza. La historia termina que Desdémona se va a dormir y empieza a orar, y Otelo entra en la habitación y, cegado por los celos, la mata. Emilia, luego, quien había robado el pañuelo, le confiesa que Desdémona era inocente y que Yago había engañado a todos. Entonces Otelo, devastado por su error, termina quitándose la vida junto al cuerpo de su esposa. Y esta historia de Otelo es lo que a veces nos pasa. Es una forma muy clara de entender los planes del mal en este mundo. Es decir, es empezar a poner esas ideas de, ya viste,
esto te falló, ya viste, esto está pasando del otro lado, aquella persona tiene más que tú, o tú tienes menos, o por qué aquellas personas tienen salud, por qué tú no tienes salud, por qué tú esto, por qué lo otro, ¿será que lo lograste en la vida, será que no? Todo empieza con esa misma duda, y si vemos, es lo mismo que podemos interpretar con Otelo, todo empieza con Yago sembrando duda. Y lo interesante es que incluso, ¿verdad?, en las interpretaciones se usa la palabra sembrar, porque sí, es dejar la semilla de la duda y que vaya germinando. Y entonces ya uno empieza con eso, empieza a buscar razones por las cuales dudar. Y una vez ya es, entonces empiezas a dudar y vas cayendo dentro de esto hasta el punto de que Otelo pues pasa no solo matando a quien era su amor, sino al mismo. Y eso es lo que nos está advirtiendo dentro de esta parábola Jesús. Nos está advirtiendo que por supuesto, que por más que nosotros tengamos todo muy claro, van a haber momentos donde los eventos lo que van a hacer es hacernos pasar de igual manera como le pasó a la semilla y verlo, por eso es la primera parte. La segunda parte nos dice que otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Entonces, esa ya tiene que ver más con nosotros. La primera, hay algo externo que nos hace robar la semilla. La segunda tiene que ver con nosotros y nuestra relación con Dios. Pero por eso la primera nos roba esa relación. La segunda puede ser que yo ni siquiera busque tener una relación con Dios, sino que voy tratando de separarme, sobre todo cuando las cosas van bien. Y entonces cuando las cosas van bien no recurro a Dios. Después nos dice que otras crecen a los espinos, los cuales crecieron junto a ellas y se ahogaron los brotes. ¿Y quiénes son los espinos? Muchas veces nuestra gente alrededor. Cuando personas dicen comentarios hirientes, ya sea no nos vamos a recuperar de tal enfermedad, o mira, seguramente esta persona te va a hacer daño, o esto, y cuántas cosas pueden interrumpir al final el proceso de tener lo que realmente Dios quiere que tengamos, y eso es lo que son los espinos. Y finalmente, ya después de eso nos dice, pero si cae en tierra fértil, se produce una cosecha 100 veces más numerosa de la que había sembrado, diciéndonos también el efecto multiplicativo de la palabra de Dios. Entonces veámoslos en tres partes. Está el mal, que siempre va a querer robarnos y decirnos que siempre nos falta algo, que siempre lo pudimos haber hecho mejor, o que nos va a robar la paz de algo que para nosotros pues es importante. Es aquel momento donde se está de vacaciones, pero de repente pasa un evento que pasa uno dándole vuelta en las vacaciones para robarle la paz de las vacaciones. Y así se ve esa dinámica. Que la bendición no la aprovechemos y no la disfrutemos porque estamos preocupados por lo demás. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? De que podemos estar con nuestros hijos, nuestros nietos, la familia, y de repente hay una preocupación atrás que uno no puede soltar. Es eso, es ese robo que se hace. La segunda, por supuesto, dentro de eso tiene que ver con nuestra actitud para con Dios. ¿Y qué significa esto? Nuestra actitud para poder manejar una relación con Dios de mejor manera. Es decir, estar más cerca de Él, tener la disciplina, como hacer ejercicio, como alimentarse bien, también alimentar el alma bien. Recordemos lo que ya se decía en filosofía, cuerpo, mente y alma. Entonces alimentar el alma. Pero puede ser que yo deje de lado la alimentación del alma. ¿Y por qué? Por momentos de mucha felicidad, de mucha tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros podemos irnos de vacaciones y de repente ya ni siquiera leemos la Biblia? Y es por eso, ¿no? Cuando momentos, ¿es mi prioridad o no es mi prioridad? Me tengo que preguntar eso. Tengo que provocarlo, porque para mantener la semilla. Si la semilla no es mi prioridad, yo no la voy a regar. Yo no le voy a dar seguimiento y voy a decir, bueno, se murió. Ahí después siembro otro. Pero la pregunta es, ¿qué lugar está tomando en nuestro corazón Dios? ¿Está tomando un lugar de prioridad o un lugar sin prioridad? Y habrá que pensarlo. Y el tercero, por supuesto, son estas espinas que normalmente son la gente que nos rodea. Muchas veces la gente que nos rodea puede incentivarnos, volvernos mejor, hacer las cosas bien, darnos fe. O a veces la gente que nos rodea puede ser la primera persona que nos va a decir, no, yo te dije, ya viste,
Dios no estuvo ahí contigo, esto, y que son comentarios muy hirientes y que nos roban la fe. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola? Porque ya de por sí Jesús nos da una interpretación misma de esto, ¿verdad? Y es que el significado dice: la semilla es la palabra de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que ven el mensaje, pero viene el diablo, se las quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Y era lo que hablábamos, los eventos que de repente, no, Dios no estuvo ahí, Dios no va a estar ahí para mí, porque Dios hizo esto, porque no hay justicia, yo no me lo merezco. Todas esas partes tenemos que preguntarnos hasta cuánto es de Dios y hasta cuándo no. Porque muchas de las cosas que nos pueden pasar a nosotros son misterios. Y al ser misterios, no vamos a tener la respuesta. Entonces, claro, lo llenamos con los temas de yo no me lo merezco, pero si Dios sabía, pero ¿por qué? Preguntas como estas. La segunda, en la parte de la roca, decía justamente que alegría, pero como no tienen raíces profundas, luego se apartan y enfrentan la tentación. Y lo que hablábamos, realmente esas rocas son falta de disciplina. La de los espinos, ¿verdad? Que es quienes oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida. Y lo que hablábamos, las personas, los buenos momentos, el irme de vacaciones, el tener esto, nos lo dice. Y nos lo dice acá. ¿Qué es lo que desplaza? ¿Verdad? Y el punto interesante cuando vemos qué es lo que desplaza, es que nos dice las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y pensemos en cada uno de ellos. ¿Cuántas veces en lugar de sentarnos a pedirle a Dios y rezarle a Dios por nuestro problema, decidimos preocupar y preocupar y preocupar y preocupar sin buscar una salida? ¿Cuántas veces cuando estamos bien, tenemos suficiente dinero, el negocio está lleno, no pasa nada ahí y entonces no buscamos a Dios? Pero luego los momentos se vuelven difíciles y es ahí donde precisamente lo buscamos. Y no es que esté bien o esté mal buscar, simplemente me debilito, porque ya no tengo, es como dejar de ir al gimnasio, entonces los músculos no van a responder igual, no van a tener lo mismo pasa con el músculo de la fe. Y finalmente, por supuesto, está en la de los espinos, que lo que nos dice Jesús es que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, y es la parte de las preocupaciones, perdón. Y la última son las semillas que cayeron en buena tierra, que representan las personas sinceras de buen corazón. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué actitud vamos a tomar frente a la palabra de Dios? Que dejemos que algo nos robe completamente por alguna razón, porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, o porque no podemos confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y entonces dejamos la duda abierta, ¿no? Preguntándonos si realmente Dios nos ama, Dios sabe lo que estamos pasando y ese dolor tiene sentido. Podemos también irnos hacia la idea de poder pues llevar una vida donde pues esa palabra se marchite por falta de nutrirla a nosotros. Si vamos a ceder finalmente a las preocupaciones también, a lo que nos pasa, o que vamos a ser débiles por tener tanta riqueza que nos olvidemos de Dios. Entonces, sea cual sea, esta es una parábola muy linda para entender de que tenemos que ser propositivos con el tema. No podemos jugar, tenemos que ser como un equipo que ataca, de fútbol que ataca todo el tiempo. No podemos quedarnos siendo en defensa, porque el otro equipo va a venir a atacar y va a venir a atacar con mucha fuerza. Entonces recae en nosotros el hecho de hacer las cosas con valentía hacia adelante y con un proceso importante hacia adelante, sabiendo que podemos hacer las cosas de mejor manera, mucho más efectivas si estamos con Dios, y no dudar de que Dios nos va a apoyar, no dudar porque no lo ha hecho, no nos ha dejado hasta ahora ningún día mal, y su mano no se quiebra, no se rompe ni se corta. A lo que Dios tiene soberanía, no va a cambiar. Solo es que nosotros confiemos en eso y que no quitemos los ojos del Edén y estemos viendo el árbol del fruto prohibido. O sea, por un árbol sacrificar todo un paraíso. Pensémoslo así. Por eso es importante hoy llevarse
si estoy yo consciente de lo que estoy haciendo y si esto me está acercando a Dios o alejando de Dios. Y tomar la decisión de qué quiero hacer. ¿Quiero estar cerca de Dios o quiero estar lejos de Dios? Y en base a ello, pues ir teniendo mucho más claridad de cómo tomo mis acciones propositivamente y no simplemente dejo que las acciones me tomen a mí.